Hola, hola a todas y a todos otra vez. Aquí estamos en la generación del desastre. Somos Mafe y Tefa. Bienvenidos una vez más. Hola Tefa, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Por acá también todo muy bien. Hoy, el día de hoy, vamos a quererles hablar de algo que tocamos un poquito en el podcast pasado y queríamos como retomarlo o hablar un poquito más a profundidad de eso. Y es lo importante de ir a terapia o de tener grupos de apoyo o de hacer catarsis, ¿no? Tefa, tú como psicóloga, ¿has ido a terapia? ¿Vas a terapia o qué? pues pocas veces he ido a terapia porque en Colombia la terapia parece más un privilegio que una necesidad básica. Total. Entonces resulta ser un tanto complicado a veces asistir, aunque uno sabe la importancia. Yo por mi parte he ido a terapia, también he ido poco, pero he ido desde que estuve en la universidad, empecé a ir a terapia, pero sí es verdad que es muy costoso. En muchos lugares del mundo es muy costosa la terapia, no lo incluye pues, la salud pública no le incluye, lo que deja mucho que decir de la importancia que se le ve a eso, ¿no? Tefa, y tú que como psicóloga, pues, ¿qué piensas de la terapia? O sea, por lo menos es que a mí me pone mucho a pensar porque siento yo que como psicólogos o psicólogas a veces se nos hace difícil también ir a terapia a nosotros mismos. Como que deberíamos, solo por el hecho de ser psicólogos, de pronto tener ya la vida resuelta o los problemas solucionados o los traumas o ya estar sin traumas o cosas así, ¿no? Como que siento yo que a veces también se juzga por el hecho de tener esa profesión, y se nos hace creer que de pronto no deberíamos nosotros mismos buscar apoyo. Y eso que tú dices es muy cierto, digamos, me recuerda al caso que está pasando ahorita de bueno, él dice que supuestamente es psicólogo y terapeuta. Y resulta de que él ahorita se comprometió con la pareja. Hicieron un podcast, empezaron a hablar, tal, pero el man hace contenido referente a que amor propio, a pues supuestamente no rogar y todas esas vainas. La vaina es que en el podcast sale que supuestamente el man no aplica lo que dice. Entonces, hay unas cosas que lo que tú estás mencionando, uno, existen como muchos estereotipos o muchas cosas que la gente piensa que porque uno es psicólogo, uno sabe gestionar mejor las emociones, uno tiene mejores relaciones interpersonales, uno no se enoja, uno no se pone triste, uno no tiene obsesiones, en fin, no tiene nada. O sea, uno es un Ujú, ser ya místicamente transformado por estudiar la carrera. Y es muy ujú. absurdo, porque pues uno sigue siendo un ser humano y un psicólogo también siente las emociones, también puede entender cómo cómo funciona la conducta humana o cómo se establecen ciertas cosas o el origen de ciertos traumas o lo que sea, pero eso no quiere decir que uno lo aplique. Sigue siendo humano y vas a dejarte llevar por algunas, no sé, algunos impulsos. Sí, no, total. Es como cuando dicen que él es médico o doctora, pues, pero fuma, ¿no? O sea, como que son los que menos siguen supuestamente sus propios consejos. Y creo yo que pasa mucho con los psicólogos y psicólogas que podemos tener como las herramientas, la teoría, hasta la práctica, ¿no? Al momento de verlo hacia uno mismo, hacia su propio ser, va a ser más chocante. De pronto hasta por eso es que dice que los psicólogos no pueden dar terapia a sus amigos o sus allegados cercanos, porque uno no es objetivo. Ahora, si uno no puede serlo con las personas cercanas, porque uno no es objetivo, ahora imagínense uno hacerlo con uno mismo, de pronto uno menos objetivo puede llegar a ser. Y sí, o sea, siento que a veces, no sé, me ha pasado que voy a cualquier, no sé, evento o lo que sea y es como que hay, pero no, o sea, tu relación debe ser espectacular porque es que tú eres psicóloga, ¿no? O sea, no sé, sus diálogos, sus discusiones deben ser, mejor dicho, súper asertivas. Pues, repito, podemos tener las herramientas y de pronto esas herramientas nos permiten
o nos ayudan en momentos de vulnerabilidad o de situaciones complicadas o de momentos de tensión o de discusiones difíciles, seguimos propensos y propensas a de todas maneras a necesitar terapia o caer en errores o caer en ciertos tipos de conductas de pronto no asertivas. Y por eso es que es tan importante ir a terapia hasta para los mismos psicólogos y para todas las personas. Pero sí es cierto que es muy, muy costoso, o sea, no todo el mundo puede permitirse ir a terapia o ir tan seguido como de pronto debería o quisiera una persona. Pero más allá del costo, sí siento yo que también lo que más dificulta ir a terapia es el saber que uno mismo tiene que hacer el trabajo, ¿no? O sea, que el terapeuta al final de cuentas no te va a resolver todos tus problemas, uno mismo tiene que sanar, ¿no? No, y lo que tú dices es muy cierto. Digamos que ahí yo lo compararía como cuando tú vas a, no sé, a hacer una rutina de alguna actividad física y, y sabes que te va a doler el cuerpo si no estás acostumbrado, no llevas como tan recurrente. Entonces tú Ujú, vas, haces la rutina, te duele el cuerpo, pero te tomas una pasta y ya, te puedes hasta relajar y calmar y listo. Pero ir a terapia a veces te duele, tú no puedes identificar dónde te está doliendo exactamente, porque uno ujú. dice, sí, la tristeza se siente de tal forma biológicamente, pero emocionalmente se siente muy diferente. Entonces, no es como que tú sales de terapia, reconoces que algo te está doliendo y no lo tenías en cuenta antes, o no sé, cualquier otra cosa que te pueda suceder en terapia. Creo que eso cuesta también mucho como empezar a ir a terapia, no solo por el hecho de que es costoso, que las personas también consideran de que ir a terapia o tienes que sanar inmediatamente, o sea, la primera sesión o cita con el psicólogo, la psicóloga, lo que sea, de una ya tienes que sentirte súper bien y en realidad es un proceso y no todo el mundo lleva el mismo proceso. Hay personas que demoran más que otras en empezar como todo ese camino. Hay personas que sienten que ya están mejor a las 2, 3 citas y ya no quieren regresar. Otras personas piensan de que se les va a juzgar y no, no es cierto. O sea, por algo el psicólogo está ahí, no, no es como su trabajo juzgarte, sino pues tratar de darte las herramientas y el apoyo para que tú enfrentes las cosas que te están sucediendo. Sí, y la verdad es que también he escuchado muchas veces a muchas personas diciendo que no son capaces de abrirse en terapia. Al final de cuentas, sí es una especie de relación que si uno se pone a verla desde otra perspectiva, sí es medio rara uno llegar a una persona completamente desconocida a contarle prácticamente todos tus problemas de toda tu vida, pero es súper sanador. Y también lo que dice Tefa es completamente cierto, o sea, es un proceso y es un proceso a veces muy largo. Y es un proceso que abre a veces heridas que ni siquiera pensabas que tenías. Y creo que es un buen ejemplo el tema del ejercicio porque sí pasa mucho que uno empieza por primera vez y le duele a uno todo el cuerpo al día siguiente, ¿no? Y cada vez que haces más y más y más ejercicio con el tiempo, te va a empezar a doler menos al día siguiente, que uno se va moldeando a la situación y adaptando a esa situación y vas conociendo, sí, muchas heridas, pero que al final te empiezan a dejar de doler un poquito o empiezas a sanar. Eso también me hace pensar en lo importante también de hacer catarsis, ¿no? De decir las cosas, de vulnerabilizarse, de contar sus problemas. A veces pienso que si bien uno no puede a veces ir al psicólogo, también está muy bueno como tener grupos de apoyo, ¿no? Y como encontrar la tribu de uno y tener esos grupos de apoyo en los que uno pueda hacer catarsis. ¿Sientes tú, Tefa, que eso también te ha ayudado a ti? ¿O sientes que tienes grupos de apoyo o tienes espacios seguros donde puedes hacer catarsis? ¿Qué entenderíamos como grupo de apoyo, Mafe? Porque uno puede decir, no, que mi red de apoyo, mi grupo de apoyo son mis amistades, pero si caemos en cuenta, hay veces que uno tiene un grupo de amistades que solo salen
no sé, a divertirse. Entonces, Ujú. tú dirás como que realmente en ese grupo de apoyo puedo hacer la catarsis idónea para lo que me está sucediendo. Pueden ser amistades, pueden ser comunidades. Pasa a veces que, no sé, yo estoy en Alemania, ¿no? Yo migré a Alemania. Entonces, hay personas migrantes que necesitan comunidades de migrantes para poder, no sé, compartir las mismas dolencias, ¿no? De los mismos problemas de que tienen por haber migrado. Entonces hay comunidades de latinos, ¿no? Y se reúnen a veces para contarse ese tipo de problemas. Pero también hablo de los grupos que pueden generar tus amistades. Si bien siento yo que tocaste un tema muy interesante, porque si bien siento yo que no todos los amigos o amigas sirven para hacer grupo de apoyo o sirven para hacer como tu red segura o tu espacio seguro, siento yo que hay amigos o amigas que sí se pueden convertir en un espacio seguro. Eso obviamente va a depender de la amistad, de cuándo la generaste, cómo se generó, qué espacios se han dado el uno al otro para compartir emociones o vulnerabilidades y cosas así. Pero sí siento que hay amistades que se pueden convertir en grupos de apoyo para comentar tus problemas o tus dolencias. Puede ser lo que tú consideres como grupo de apoyo, lo que tú consideres como un espacio seguro para hacer catarsis. Sí, sí, claro. Obviamente sí hay amistades. No es como desmeritar las amistades, pero hay que tener en cuenta de que de por sí a las personas les cuesta abrirse. Imagínate, si le pagan a alguien para abrirse y no Mm, lo hacen, ahora con una ujú. amistad que obviamente puede ser muy tu amistad, pero son seres humanos y las amistades también juzgan. Y no digo que todos lo hagan, pero no, o sea, como que no van a tener la experticia de decir, oiga, me voy a poner en los zapatos del otro. A veces no sucede así. Siento que es complicado, sí, sí hay buenas amistades que han apoyado. No siempre se logra entender del todo y hay situaciones que empatizar resulta ser muy difícil si no las has vivido. Y también creo que a veces no todo el mundo tiene el tacto, ¿no? Como el tacto de cuando uno le cuenta algo, de pronto no cagársela con un consejo peor del que de pronto uno estaba esperando o uno estaba buscando. O sea, yo siento que sí está cambiando mucho el tema de encontrar amistades en las que uno pueda abrirse más. Sí siento que es difícil, como dices tú, es súper difícil abrirse hasta con un psicólogo o psicóloga, ahora con una amistad o con familiares, ¿no? Porque al final de cuentas sí, todo el mundo tiene sus propios prejuicios y uno como persona también tiene sus propios prejuicios. Y al momento de hablar con alguien, uno se calla las situaciones por las que uno está pasando, más que por los prejuicios que creemos que tiene esa persona, a veces es por nuestros propios prejuicios de cómo creemos que esa persona nos va a juzgar. No sé si me estoy haciendo entender, como no nos abrimos pensando que la persona va a terminar diciéndonos algo y no le estamos dando a la persona a veces la oportunidad de ser verdaderamente un espacio seguro. Sí creo que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado a quién le comparte a uno las cosas, porque hay personas y situaciones en las que puede uno salir peor y más lastimado. Sí creo que encontrar espacios seguros en los que uno poder hablar y comentarle a alguien cercano lo que a uno le está pasando, ya sea ni siquiera a veces para que te den consejos, sino a veces simplemente para que te escuchen, para hacer catarsis, para poder sacar esos sentimientos que tiene uno dentro, que a veces cuando uno los saca, los empieza a entender de una manera diferente. Yo sobrepienso mucho, yo pienso demasiado las cosas. Y a veces pasa que cuando uno lo dice en voz alta o lo comparte, como que ya uno se quita la carga. Entonces a veces no es necesario que la otra persona te diga algo, a veces solo es necesario que te escuchen y tener espacios en los que compartir y vincularse de manera profunda, a mí me parece bien bonito. Y digamos que has dicho algo sumamente importante, Mafe. Por ejemplo, tú estás mencionando de que ajá, uno tiene su grupo de amistades o no, bueno, nosotros decimos como grupo,
pero un grupo de apoyo puede ser una sola persona. Correcto, O sea, sí. no tiene que ser como gran cantidad de personas, pero si tú te das cuenta, está ese hecho de que, por ejemplo, tú le cuentas algo a una persona de apoyo y lo primero que va a hacer la persona, y tú lo estás mencionando, a veces no te escuchas y no te da soluciones. Y no siempre tú quieres una solución, solo quieres el apoyo de ser escuchado sin ser juzgado. Eso por un lado. Por el otro, te escucha y te dice como que empodérate, que tú puedes solo, sola. El amor propio es sumamente importante y no digo que no, porque te ayuda a reconocer cuando una persona quizás está abusando de tu calidad o de tu bondad o de lo que tú tratas de dar y te ayuda como a poner límites, sí, pero también hay que entender de que no es fácil a veces salir de vínculos o relaciones en las cuales, no sé, en un principio pudieron ser buenas, después se convirtieron en algo poco saludable o siempre fueron poco saludable, pero uno les da como ese peso de que hay, puede que no haya sido muy saludable, pero esa persona siempre ha estado ahí. Entonces, no sé, es que ahí hay muchas cosas que empezar a tratar o a hablar y es muy complicado. O sea, estoy completamente de acuerdo. Generar grupos de apoyo para mí es supremamente importante, así sea una sola persona. O sea, una sola persona puede ser tu espacio seguro y contener en momentos de vulnerabilidad y te puede escuchar en momentos de vulnerabilidad, así sea solo para escucharte. Por eso yo creo que es muy bueno a veces uno siempre preguntar, ¿quieres que te dé un consejo o quieres solo que te escuche? Porque, o decirlo, ¿no? Como que, oye, te quiero contar algo, pero solo quiero que me escuches o solo quiero lo que sea, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también siento que por eso mismo también es muy importante ir a terapia, porque en la terapia te pueden ayudar a generar, a tener herramientas para crear vínculos seguros, relaciones más asertivas, relaciones más, menos tóxicas, por decirlo de alguna manera, como dice Tefa, o sea, te pueden ayudar con tu autoestima, te pueden ayudar te pueden ayudar a sanar muchas heridas que te empiezan a hacer una persona más confiada de sí misma, una persona que genera mejores vínculos, poner límites, todo eso te puede ayudar a ir a terapia. Porque yo a veces creo que mucha gente malinterpreta el hecho de que una persona vaya a terapia y siempre lo toma como, ay, es porque tiene muchos problemas o porque tiene traumas o lo que sea. Y si sí, es verdad eso, también a veces es simplemente porque queremos llegar a relaciones de manera más asertiva y no como caer en los mismos patrones de comportamiento de siempre. Sí, o sea, no tiene nada de malo ir a terapia. Bueno, ya creo que las nuevas generaciones ya no lo ven mal, pero sí, no sé, yo tengo un grupo con mi familia en el que hablamos casi todos los días y, no sé, mi mamá, mi tía, mi abuela, quien sea, es como que, ay, sí, porque es que yo no tengo por qué ir a terapia, porque es que yo ya con estas conversaciones en familia tengo, o es que yo no tengo ningún problema, o es que no sé qué cosa. Y yo siempre pienso, pero no tienes que tener un problema para ir a terapia. O sea, hay muchas cosas que te puede dar la terapia más allá de resolverte problemas o heridas. No, y tocas unos temas importantes. Por ejemplo, yo siento de que sí, de que ha cambiado esto del cómo miramos a las personas que van a terapia. Antes era como que quien iba a terapia estaba muy mal. Ahora ya se fue como la balanza al otro lado y ahora las personas a veces van a terapia y sienten como cierta superioridad, como la persona que, no sé, practica algo y siente de que es superior a otros porque está haciendo eso. No digo que pasa con todo el mundo, pero a veces sucede. Por ejemplo, no sé, ahora si tú te estás relacionando con alguien, lo primero que te preguntan, ¿vas a terapia? Óyeme, ¿cómo vas a ir a terapia primero? O sea, sí, lo ideal sería ir a terapia, ir al doctor, hacerte chequeos, tener una alimentación sana, tener una vida sana, pero seamos sinceros, vamos a seguir siendo seres humanos, vamos a seguir teniendo cosas. Tú puedes ir a terapia y trabajar muchos años los límites, por decir así. Y aún así habrán personas con las cuales te puede costar
o situaciones con las cuales te puede costar poner esas herramientas que has aprendido sobre los límites. Y no está mal, no quiere decir que la terapia no funcionó. Tampoco es que tú ir a terapia mágicamente todo se va a solucionar. No, va a haber momentos en que te va a costar más hacerlo que otros. Y personas te van a costar más que otras. Eso hay que tenerlo muy en claro y no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Entonces tú estás relacionándote con alguien y, tienes que ir a terapia. Yo no es como que, óyeme, a duras penas me alcanza para sobrevivir. O sea, ir a terapia básicamente es prácticamente un lujo. O sea, no todo mundo se puede dar esa oportunidad. Y entonces, si tú no vas a terapia, no, entonces como tú no vas a terapia, no nos podemos relacionar. Óyeme, aunque tú vayas a terapia, puede que no tengas las mejores relaciones interpersonales y no está ni bien ni mal. Es un proceso, estás aprendiendo. O sea, primero estoy completamente de acuerdo. O sea, uno no tiene que haber sanado todas sus heridas para ser, aún así, tener derecho a ser querido, a relacionarse, a tener amistades, tener relaciones, lo que sea, ¿no? Todos somos proyectos de vida, por decirlo así. O sea, de un día para otro no vamos a tener nuestra vida resuelta, ni de una sesión de terapia para otra vamos a tener nuestra vida resuelta. Y siempre van a haber cosas por mejorar, siempre van a haber cosas que nos cuestan más. Si bien la terapia no es una obligación para relacionarse, siempre te va a dar herramientas buenas para relacionarse. Y si uno tiene la posibilidad de hacerla, de ir a terapia, yo de verdad le recomiendo a la gente que la haga. No, no digo que no sea difícil. Sí es un costo muy grande y es un lujo, como dice Tefa, ir a terapia. No todo el mundo tiene las capacidades económicas para ir a terapia o las capacidades emocionales a veces para ir a terapia. Pero si están en algún punto pensando si sí o si no ir o no a terapia, esta es tu señal de que sí, de que vayas. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, siento yo que también por eso mismo, para las personas que no pueden de pronto ir a terapia, que les cuesta mucho económicamente o emocionalmente tomar ese paso y tomar esa decisión. Por eso creo yo que ahí es donde viene la importancia de esos otros grupos de apoyo o esa persona cercana que te ayude como a contener, ¿no? O sea, sí creo que es importante al menos encontrar espacios en los que uno se pueda vulnerabilizar y hacer catarsis, sea que estás buscando un consejo o sea que estás buscando un oído. Esos espacios son importantes, a mi parecer, pues. Sé que uno está muy lleno de prejuicios y sí, de pensamientos de pronto negativos que uno cree que nadie le va a uno a entender, pero a veces pasa mucho que a veces que uno habla las cosas, las otras personas te dicen, yo también pienso igual, o yo también, a mí también me pasa eso. Y esa sensación de sentirse acompañado es bonita, ayuda mucho. Y sí, es cierto que si estás pensando en ir a terapia y esto lo tomas como una señal y puedes hacerlo, hazlo. Pero creería que también hay que tener en cuenta varios factores. Uno, si estás buscando como un profesional de la salud, ten presente de que no siempre, o sea, puede ser muy buen profesional, pero no siempre uno conecta con ese profesional y que eso no te detenga a decir como que no, no conecté con ese profesional, entonces eso es una señal de que no debo de ir a terapia. Yo creería de que uno tiene que entender que ir a terapia no es simplemente, el primer psicólogo o psicóloga que se me atraviese es el que me va a funcionar. Claro, tienes toda la razón en eso también. A veces pasa que uno quiere ir al psicólogo y al primer psicólogo no le gusta a uno o la psicóloga no le gusta a uno, no lo hace sentir bien, no lo hace sentir de pronto cómodo y de pronto a veces uno piensa que esa va a ser tu única experiencia y que ya esa experiencia no te gustó y ya no vuelves a intentarlo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, hay que buscar un psicólogo o psicóloga que te haga sentir acorde a lo que tú buscas, cómodo para conversar, que haga rapport contigo, que haga un buen feeling contigo, que te cumpla todas tus expectativas o la gran mayoría de ellas. Eso a veces no va a pasar en la primera consulta o con el primer terapeuta. Entonces sí siento que es, o lo que mejor sería es encontrar
el que sea acorde a ti. No siempre se va a tener la posibilidad porque no siempre uno tiene la capacidad económica o de tiempo o de todo eso para estar buscando un terapeuta. A veces pasa que el primero que llegamos no nos gustó, pero no tengo la capacidad económica para estar buscando a otro. Pero si uno tiene la posibilidad de buscar un terapeuta que se acorde a uno, eso sería lo mejor, no quedarse con la primera impresión y buscar a una persona que, que lo haga sentir a uno bien. No siempre va a ser la primera impresión lo que cuenta. Además de que los terapeutas también tienen diferentes bases, diferentes ramas de la psicología por las que incursionan, entonces por las que toman también sus terapias. Muchos terapeutas van a tener diferentes campos en los que se desarrollan mejor y a veces el campo en el que se desarrollan esos terapeutas no son los que de pronto nos gusten a nosotros. La manera de que ese terapeuta aborda la terapia de pronto no es la que nosotros estamos buscando en este momento. Y puede que en un futuro cambiemos de decisión, puede que siempre estemos, no sé, con un psicólogo o terapeuta cognitivo-conductual y de repente 10 años después, 5 años después, digamos, ¿sabes qué? Ya de pronto este estilo de terapia cumplió mis expectativas y ya estuvo bien y quiero incursionar en otra terapia que sea, no sé, humanista conductual o existencial o psicodinámica en otro campo, ¿no? Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Toca buscar bien el terapeuta para que uno lo haga sentir un poco mejor. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos quedamos en la otra mitad del contenido porque estábamos hablando muy bueno y se nos fue el micrófono o no lo guardamos o no, no supimos qué pasó. Pero bueno, era para decirles que vayan a terapia si pueden, si no, utilicen todos los medios o las herramientas posibles que tengan a la mano y a su alcance para intentar sentirse un poco mejor. Busquen grupos de apoyo, busquen personas o espacios seguros, comunidades que los puedan ayudar. Hay psicólogos o terapeutas gratuitos también a veces en línea que los pueden ayudar. Hay mucha información también en libros o herramientas virtuales para poder también utilizarlas en caso tal de que no puedan ir a terapia, pero si pueden ir y si tienen la posibilidad de hacerlo y si están pensando si sí o si no, ojalá lo hagan. Espero les haya gustado, qué vaina que no se haya podido escuchar el otro pedazo de la conversación. Gracias, Tefa, estamos hablando entonces. Chaito y sigan escuchando La Generación del Desastre, síganos en Instagram, YouTube y Spotify. Chao.